Segunda parte. Noche. Capítulo 1. La pequeña columna de camiones iba devorando kilómetros por el camino que cruzaba la llanura altiplánica en dirección a la cordillera. A su paso, levantaba densas nubes de polvo, despejadas rápidamente al impulso del viento. Era un día claro y lleno de luz. El cielo límpido no presentaba ni una sola nube. A ambos lados del camino, la mirada podía perderse en la perspectiva ilimitada. Pampa, horizontal perfecta, desolada y árida, sin otra vegetación que tola y paja brava. Allá en la lejanía, donde no existen ríos ni lagos, pequeños cerros flotando sobre agua, como barcos veleros exóticos, efecto de una rara y típica forma de espejismo. De vez en cuando, manadas de llamas, de vicuñas, de cuellos estirados, que al escuchar el ruido de los motores, una que otra mísera aldehuela, abandonada de la mano de Dios, con mezquinas casuchas agazapadas contra la tierra y con crucecillas de madera en los techos, podía divisarse a veces alguna mujer de cabellos despeinados y ropa raída, cosiendo indolentemente, sentada en la puerta de su casa, con un niño curtido, una camisa sucia por única vestimenta, contemplando con ojos atónitos el paso de los camiones. Sebastián y Donna Tahari viajaban sobre la carga de uno de los vehículos, llevando en sus brazos sus respectivos hijos. Junto con ellas iban dos obreros, el uno aymara, de fisionomía dura y de carrillos hinchados por la coca que masticaba constantemente, y el otro, obrero de extraña simpatía, muy moreno, barba rala, mirada penetrante y facciones regulares. Si no hubiera sido su tez tan acentuadamente obscura, se hubiese podido creer de raza blanca. Alto, de espaldas anchas y manos grandes y duras, curtidas por el trabajo. Los cuatro pasajeros cambiaban constantemente de postura, pues aunque hubiesen acomodado sus atados de ropa para sentarse encima, el traqueteo del camión les hacía resbalar a cada momento sobre la carga que no era precisamente un lecho de plumas. Estaba formada por cajones de dinamita, carretillas tubulares, picos, palas, largas barras de acero octagonal, martillos de 8 y 4 libras y mangos de madera de distintas herramientas. Después de varias horas de marcha por la meseta, la columna llegó hasta las primeras estribaciones de la cordillera, cuyo ascenso inició por una sinuosa cuesta. Rugían los gastados motores de los camiones. Por momentos, algunos carros perdían tanta velocidad que parecían a punto de atascarse, pero una oportuna maniobra en la palanca de cambios inyectaba nuevas fuerzas al motor. Aumentaba el ruido. Volvía a conseguir la marcha regular. Curvas cerradas y estrechas que obligaban a los conductores a retroceder una o dos veces para poder seguir el camino. Los baches de la carretera y las huellas profundas hacían ladear las carrocerías de los vehículos sobre los abismos o contra las rocas. En cierto lugar, donde la pendiente era excesiva, uno de los primeros camiones de la columna quedó detenido en la mitad de la cuesta por falta de fuerzas del motor. Los carros que le seguían también tuvieron que hacer alto. ¡Chico! ¡Cuña! Fueron gritando los choferes uno por uno a medida que pasaban sus camiones, apretando fuertemente los frenos. Los ayudantes bajaban presurosos y acomodaron los trozos de madera detrás de las ruedas posteriores. También bajaron los conductores, aprovechando la oportunidad para estirar las piernas, fumar un cigarrillo y conversar un poco. ¿Qué te ha pasado, Fierabras? Este maldito Chevrolet no tira nada. ¿Y el tuyo? ¿Sigue quemando tanto aceite? Una barbaridad. A cada rato tengo que limpiar bujías y creo que gasta más aceite que gasolina. Si no le hicieren rectificar pronto, ya no podrá viajar. ¿Regresamos esta tarde?, preguntó otro. Claro, esta noche hay lotería en el Imperio. ¿Y tú, folleque? ¿Qué tienes, Ullito? Nada, ¿por qué? Has venido primereando en toda la cuesta. Casi te atropello en el repechón de la aguada. Pierde un poco de comprensión, pero tira todavía. Barbolín, ¿no quieres un crapsito?
¿No copas 20 centavos? No. ¿Tu mujer te ha prohibido jugar? El aludido contestó con un grosero ademán de manos y una palabrota. Después de hablar un poco más, los conductores y sus ayudantes subieron a sus carros y reiniciaron la marcha. En el camión que viajaba Sebastián y Donata, mientras duró la parada, se inició una conversación. «¿Viaje pesadito, no, señoras?», preguntó en español el obrero moreno, con una hermosa voz de bajo profundo. Sebastiana le miró interrogativamente porque no comprendió la pregunta. «Sí», contestó Donata con timidez. «¿Hablan castellano?», volvió a interrogar el hombre. «Mi mamá no sabe, yo un poco». «¿Quichua o aymara?». «Quichua». «Yo sé quichua, aymara y un poco de castellano, así que podemos hablar en quichua», propuso el individuo usando este idioma, lo cual agradó notoriamente a Sebastiana. Después agregó: «¿Es la primera vez que va a Buena Estrella?». «Sí». «¿Payiris?». Donata contestó dudando: «Vamos de Payiris, aunque no conocemos este oficio. Yo estuve otra vez en una mina, pero no trabajaba en aquel tiempo». «Van a aprender rápido. ¿Son casadas?». «Viudas las dos», respondió Donata. El hombre calló un rato, como si meditara. Después, sonriendo, ensayó una broma. «¿Ustedes son viudas?». «Yo soltero, y como los hombres y las mujeres necesitan compañía, ¿alguna de ustedes no se animaría a hacer pareja conmigo?». Donata enrojeció un poco, porque inconscientemente había pensado que un hombre de esta clase no le desagradaría como marido. Se puso muy seria. Sebastián, en cambio, aceptando la broma, repuso jovial: «Yo tal vez». Rieron a coro. Después de una breve pausa, el hombre, reparando en los dos niños, preguntó: «¿Qué nombres tienen los chiquitos?». «El mío es Pablo y el de mi mamá Pedro. Así los bautizaron en la fiesta de San Pedro y San Pablo». «Me gustan mucho los chicos», comentó el hombre acariciando las mejillas de uno de ellos. «¿Usted no tiene hijos?», inquirió Sebastiana. «No, señora, y quisiera tenerlos». «Los tendrá cuando se case». «Sí», balbuceó el obrero. «Lo cierto es que cuando les dije que era soltero, les avisé solo media verdad. Realmente, soy soltero, pero en Buena Estrella tengo mi mujercita, una buena persona a quien conocerán ustedes. Desgraciadamente, no tenemos hijos». «Ah». Los tres callaron un rato. Entretanto, los camiones seguían subiendo interminables cuestas por las pendientes largas que parecían conducir al cielo, llegando a una cumbre que aparentaba construir la máxima altura de la zona. Se presentaba otra cima lejana, a la que derechamente se dirigía el camino para alcanzarla y dejarla también atrás. «¿Mucho tiempo que trabaja usted en Buena Estrella, don?», indagó Sebastiana, sin poder concluir la pregunta. «Mi nombre es Juan Calle», aclaró el minero. «Hace 6 meses que trabajo en esta mina, de barretero. Es una empresa mediana en que se vive más o menos bien. Espero que pronto podamos acostumbrarnos al lugar y al trabajo». «Se acostumbrarán luego. En la mina la gente es buena. Estoy seguro que les recibirán a ustedes cordialmente y pronto tendrán buenas amistades. Únicamente al comienzo sentirán alguna violencia, pero después todo marchará bien. Y en la primera etapa, mi mujer y yo les ayudaremos a instalarse y orientarse en la vida del lugar». «Gracias. Dios se lo pague». Siguieron charlando durante todo el viaje. Las mujeres contaron algo de sus vidas y él relató sus peregrinajes por diversas empresas mineras. En general, hubo entre ellos una fuerte corriente de simpatía y la intuición de que iniciaban una amistad verdadera, lo cual alentó mucho a los espíritus de las mujeres, que empezaron a sentirse menos solas y abandonadas, al poder contar, por lo menos con un amigo, en el mundo extraño que estaban ingresando. También debió influir en ellas, en forma de tono espiritual, el aplomo, la seguridad y el optimismo que parecían desprenderse del hombre, tanto más impresionante que muy rara vez, o quizá nunca,
habían conocido individuos de esa naturaleza en los de su propia raza. Por fin, a eso de las 2 de la tarde, después de 5 horas de viaje, la columna de camiones llegó al campamento de la mina, ubicado en una planicie rodeada de cerros. A un lado del camino se veía este letrero: Buena Estrella, 4.340 metros sobre el nivel del mar, propiedad privada, prohibida la entrada a particulares. En el plano donde se encontraba el campamento minero se repartían al un lado numerosas casuchas de obreros y al otro las casas de la administración, oficinas, almacenes y pulpería. Fuera de las pocas viviendas para empleados, desde las más confortables para el uso de los altos funcionarios de la empresa hasta las más modestas de los empleados de la pequeña categoría. En otra parte, un poco alejada, se hallaba en los amplios galpones del ingenio. En otra parte, un poco alejada, se hallaban en los amplios galpones del ingenio, sacudidos a la sazón por el trabajo de las máquinas. Colgantes de cables de acero llegaban continuamente los pequeños carros de andarivel cargados de metal, que luego volvían a salir vacíos para ascender hasta la mina ubicada cerca de la cumbre de uno de los cerros próximos. Más allá, y también algo apartada de los demás edificios, encontrábase una destartalada casita, pintada toscamente de blanco, en cuya fachada y a grandes caracteres llevaba la inscripción de escuela. En otro lado, y para uso de los empleados, se veía una cancha de tenis, desierta en esta hora de trabajo. Los camiones se detuvieron frente a la puerta del almacén, y después de bajar los pasajeros, varios hombres empezaron a descargarlos rápidamente. Nadie hacía caso a los recién llegados, y a no ser por la ayuda de Juan Calle, las dos Ari no habrían sabido dónde ir. Atolondradas por lo desconocido y por su ignorancia de las costumbres mineras de las empresas regularmente organizadas, pero el nuevo amigo las condujo a un lugar y luego a otro, hasta dar con el empleado despectivo, que después de ver los papeles que traían, llenó todas las formalidades oficinescas, como registros, anotaciones, exámenes médicos y recomendaciones. Finalmente, otro empleado subalterno las condujo hasta el campamento de obreros para enseñarles la casa en la que vivirían. En aquel año de 1929, en la empresa minera Buena Estrella, entre trabajadores y sus familiares, había 2.000 personas aproximadamente y apenas 250 casas para obreros, que se repartían en filas de 20 o 30. Cada fila o grupo de viviendas se separaba de la otra por callejuelas angostas. Las casas eran superficies de 12 a 15 metros cuadrados, rodeadas y cubiertas por chapas de zinc. En la parte posterior tenían 2 metros de altura y en la interior, donde se encontraba la puerta, 1 metro y 60 centímetros. Estas casuchas estaban divididas en 2 partes, una más grande que la otra. Posiblemente dicha división fue hecha en su origen para que la parte más amplia sirviera de dormitorio y la otra de cocina y comedor. Pero en la época en la que llegaron las Ari, todo era dormitorio, comedor y cocina al mismo tiempo. No era, pues, tarea muy fácil la del pobre subalterno encontrar ubicación para las 2 trabajadoras y otros 4 recién llegados. Tenía en sus papeles la lista de las personas que debían vivir en cada casa, pero la experiencia le había enseñado que los obreros cambiaban de vivienda cuando querían, sin molestarse en dar aviso al jefe del campamento, y allí, donde sus papeles consignaban 12 personas, habilitaban solamente 6, o a la inversa. Así pues, el empleado tenía que revisarlo todo, corriendo sus anotaciones y protestando contra los obreros. Inclinándose, entraba en las casuchas, calculaba el número de habitantes por el número de atados que veía, y si encontraba algún niño o mujer preguntaba: ¿cuántos viven aquí? 8. 13, señor. 10, patrón. Y seguía adelante. En una casa en que vivían 7 personas, dejó instalado a los 4 obreros que acababan de llegar. Hizo alguna anotación y prosiguió la búsqueda hasta encontrar una ubicación para las 2 Ari y sus niños en una casa que solo alojaba a 6 personas. Luego,
aliviado por haber cumplido su tarea, regresó a la oficina. Solo en ese momento, Juan Calle, que les había ayudado a llevar sus bultos, se separó de las mujeres, ofreciendo regreso pronto con su mujercita. Al quedar solas, Sebastián y Donata entraron en su nueva morada, en la que, la oscura división posterior de la vivienda, encontraron a una mujer, joven aún y hasta bonita, pero cuyo gesto, adusto y hosco, era de los que no disponen a la simpatía. Los cueros tendidos en el suelo, los cabellos desordenados y su aire de somnolencia revelaban que acababa de despertar de un largo sueño. A su lado dormía una criatura de algo más de 1 año y más allá se distraía horadando la tierra y probándola de rato en rato, una chiquilla sucia y desalineada de 4 años. «Buenas tardes», saludó Sebastiana con afabilidad. «Buenas tardes», gruñó secamente la mujer con un fuerte acento aymara. «Parece que tendremos que vivir juntas porque se nos ha indicado esta casa. Acabamos de llegar», explicó Sebastiana en su idioma nativo. La mujer la miró estúpidamente, sin responder. Donata, dándose cuenta de la situación, le preguntó en castellano: «¿No hablas quichua?» «Janiwa», negó la mujer. Resultaba inútil tratar de entenderse hablando. Le hicieron señas indicándole que vivirían allá, en un lado de la alcoba, mientras ella, con sus familiares, podían quedarse en el otro. La mujer accedió a todo por medio de señas afirmativas o palabras aymara sueltas que parecían significar aquiescencia. Después de acomodar sus bultos en un rincón, Sebastián y Donata, sentándose en el suelo, dieron el pecho a los niños. Cuando estos quedaron satisfechos, les acostaron sobre cueros, y uno de los canastos sacaron mote y queso de los que convidaron a la mujer aymara y a la chiquilla, y a su vez comieron con gran apetito, pues todo el viaje no habían probado bocado. Después de alimentarse, quedaron calladas y pensativas. ¿Cómo les iría en su nueva vida? Hasta allí todo había marchado bien. Estaban instaladas, tenían un amigo y al día siguiente empezarían a trabajar. No obstante, sentían mucho desasosiego interior. ¿Sería culpa del lugar feo, árido y frío de la casa poco acogedora? ¿O sería efecto de su brusco trasplante, de las impresiones nuevas recibidas o de la nostalgia que empezaba a insinuarse? Más tarde regresó Juan Calle, instándolas a salir de la casa para tomar el sol. Las mujeres accedieron y los tres se sentaron junto a la puerta de la casucha. Cerca de otras puertas había mujeres que cosían, hilaban o despiojaban la cabeza de algún niño. «Mi mujer vendrá después de aviarse», anunció Calle. «¿Qué es eso?», preguntó Sebastiana. «Es sacar los víveres y provisiones de la pulpería», explicó Donata, que conocía muchos términos mineros por haberlos aprendido durante su permanencia en la maravilla. «Lo que cada uno saca, anotan los empleados y a fin de mes lo descuentan del pago. Nosotras no tendremos que aviarnos estos días porque tenemos provisiones traídas y ahorraremos en el primer tiempo». «Pero siendo a esta hora el avío, ¿cómo adquieren víveres los que están trabajando?», volvió a interrogar a la madre. «La pulpería atiende durante todo el día», aclaró Calle, «de manera que hay mucho tiempo para las mujeres que no van al trabajo. Los que van a la mina se proveen en la tarde, y los solteros generalmente tienen una cantinera que les da la pensión por un precio convenido y que se encarga de aviarse por cuenta de ellos. Sin embargo, de que disponen todo el día, muchas mujeres esperan hasta el último momento. Son fastidiosas, que no van sino cuando toca la campana de prevención, haciendo renegar a los empleados». Al poco rato sonó una campana, a cuyo llamado muchas mujeres del rancherío de obreros, llevando canastos, mantas o pequeños lienzos en los que recubrían los víveres, se dirigieron a la pulpería. Perezosamente, algunas y otras con diligencia. Dada la calma y silencio anteriores, Lazari les pareció una obra de magia la presencia de tanta gente. ¿Dónde nomás estaban estas mujeres?, Sebastiana averiguó interrogada. Esto parece uno de esos hormigueros tranquilos en los que se ve ir y venir pocas hormigas, pero que, cuando se pisotea encima, se alborotan todas y salen por millares.
Como ellas, estarían trabajando en sus casas, contestó Calle, o quizá descansaban o dormían. Hay algunas mujeres muy trabajadoras y otras perezosas, lo que no ocurre con las hormigas que siempre son diligentes. La mujer Aymara salió en ese momento de la casa y después de cruzar con Calle breves frases en su idioma nativo, se fue en dirección de la pulpería. Esa es patrona Quispe, la mujer de Tiburcio Quispe, informó Calle. Creo que pertenece a la categoría de las flojas. En cambio, su marido es muy trabajador. La mina sí, parece un hormiguero, doña Sebasta. Allá todos trabajan y nadie flojea ni descansa. También horadamos la tierra, y al que no es diligente lo echan. Dice que las hormigas trabajan hasta su muerte, para engordar a las madres que no se ocupan sino de poner huevos. Nosotros, para engordar a la empresa que no se ocupa sino de poner dividendos. Jaja. Las mujeres, sin lograr comprender todo lo de las últimas frases, empezaron a admirar y respetar a ese hombre que sabía tantas cosas y que hablaba en forma singular. Don Juan, ¿tú has ido a la escuela?, inquirió Donata. Si me vuelves a decir don Juan, te voy a pegar, y milla malcriada. El aludido contestó riendo. Luego, recobrando seriedad, prosiguió. Hice toda la primaria y hasta 2 cursos de secundaria. Después tuve que dejar. Se interrumpió Calle y señalando con el brazo extendido uno de los cerros dijo: Ahí tiene, doña Sebasta, las hormigas regresando del trabajo. Sebastián y Donata dirigieron la vista hacia el lugar indicado por el hombre y vieron cómo en fila de 2 o grupos de 4 o 5, desordenadamente, descendían de la mina los obreros, hombres y mujeres. Mañana nosotras también estaremos bajando con ellos, observó Donata. Sí, contestó Calle, y verán ustedes que ese momento es el más grato de todos en la vida del minero, a la hora en la que termina la jornada. Se tiene una sensación especial de dicha con la perspectiva del descanso próximo, que uno lo imagina completo y reparador. Después, el descanso no resulta tan agradable y reparador como uno se lo imaginó al bajar esa cuesta, y a la postre, lo único grato que resulta en ese momento, que yo no lo cambiaría por ningún otro, si no me he dejado de comprender, ustedes mismas después de algunos días de trabajo se darán cuenta de lo que no he podido explicarles. ¿Por qué dejaste la escuela?, preguntó Donata, desviando el tema de la conversación, que efectivamente no les resultaba muy comprensible. Varias mujeres empezaban a regresar trayendo su avío, y afanosamente, dentro y fuera de las casas, encendían los fuegos de sus cocinillas hechas con piedras amontonadas. Patrona Quispe también llegó e hizo su fuego en una cocina ubicada dentro de la habitación. Es muy largo de contar, repuso Calle después de un prolongado silencio. Mis primeros años los pasé en La Paz y supongo que allá nací. Vivía con una chola que era dueña de un negocio de chichería, que me pegaba unas horribles palizas que cada vez se embriagaba o cuando cometía alguna falta. Me hacía trabajar duramente. Desde mis 6 o 7 años me levantaba diariamente a las 4 de la mañana y aunque hiciera frío, lloviera o nevara, estaba obligado a barrer toda la casa, lavar el servicio, desempolvar los muebles y otras 1000 labores. Además, en las noches debía atender a los parroquianos del negocio. El hombre calló un momento y encendió un cigarrillo que fue fumando con chupadas fuertes mientras que las mujeres aguardaban la continuación del relato con viva curiosidad. Era terrible mi vida en aquellos tiempos. La chola me hacía trabajar como 4 hombres y me maltrataba como una bestia. Sin embargo, tenía la cualidad de mandarme a la escuela. No sé hasta ahora por qué lo hacía, pero con la misma dureza con la que me obligaba a trabajar en la casa, exigía también el cumplimiento de mis deberes escolares, que en realidad yo no podía atender debidamente por la falta de tiempo. Al principio la llamaba mamá, pero un día, estando ella borracha, me castigó cruelmente y cuando le imploré, «Ya no me pegues, mamitay», sin dejar de hacerlo, me contestó que no era mi madre y que me había recogido en una plaza siendo yo criatura. Al día siguiente, me trató más cariñosamente que nunca. Me besó, creo que por única vez, y me aseguró de que lo dicho la noche anterior había sido mentira, que yo era su hijo y mi padre un caballero.
Al final, nunca supe la verdad, mas me resisto a creer que ella pudiera haber sido mi madre. Juan Calle guardó un largo silencio, contemplando las caprichosas volutas de humo de su cigarrillo y tomando nuevamente el hilo de sus recuerdos, prosiguió. Una vez, cuando tenía 14 años y estaba atendiendo a algunos parroquianos en la chichería, la mujer se hallaba borracha y abrazada de un hombre que supongo era su amante. Al servir a este un vaso de bebida, di un tropezón que me hizo volcar el vaso, salpicándole con la chicha. La chola salió como una leona y quiso obligarme a pedir perdón, de rodillas a su amante. Hasta entonces, yo había sido un niño muy tímido, pero aquello me causó tal indignación que me resistí a la afrenta y la mujer insistió golpeándome con una silla. Amedrentado, accedí al final, y cuando estaba arrodillado delante del hombre, este me dio una patada, derribándome al suelo, mientras los borrachos reían a carcajadas. Allá murió mi timidez. Me levanté con indignación y pegué una fuerte trompada al cholo y otra a la mujer, iniciando la pelea. Me atacaron entre muchos, me defendí dando golpes con los puños y con lo que encontraba a mi alcance, botellas, vasos y sillas. Finalmente, perdí el sentido. Salí con varios huesos rotos y había perdido mucha sangre. Posiblemente esto asustó a mis agresores, pues me habían enviado a la asistencia pública, de donde me trasladaron al hospital de Miraflores. En el proceso, y la soledad del hospital, resolví rebelarme contra la cochina vida que llevaba y huir de la casa en la que había sufrido tanto. Escapé a Oruro en tren, viajando de pavo, hasta que en cierta parte me echaron. Desde allí seguí a pie unas veces y otras en camión. En Oruro trabajé de lustrabotas, de suplementero, de cargador y de todo cuanto pude, hasta que por último me reenganché para trabajar en una mina. Desde entonces hasta ahora he seguido rodando de una a otra mina. Concluida su relación, Calle quedó silencioso. Las mujeres, que habían escuchado absortas y compungidas, sintieron honda ternura por el hombre. «Guaguay», habló Sebastiana cariñosamente, «mucho has debido sufrir. Yo creí que no podía existir penas grandes en las mías, pero comprendo que las tuyas han debido ser muy crueles». Los niños empezaron a llorar al unísono. Sebastián y Donata los sacaron, arreglaron sus ropas y les hicieron mamar. Mientras tanto, habían empezado a llegar los trabajadores que iban esparciéndose por el rancherío. Impresionaba el sello de completo cansancio que denotaban. Sus caras estaban sucias y desencajadas. Las ropas que llevaban eran viejísimas. Silenciosos y reconcentrados, pocos tenían aliento para hablar o reír. «Buenas tardes, Juancho», pasaban saludando como sonámbulos. «¿Cuándo llegaste, Juanchito?», se detuvo una india anciana, flaca, desdentada y fea. «Esta tarde, abuelay», contestó Calle. «También han llegado estas dos señoras que desde mañana trabajarán contigo de payiris. Tienes que ayudarlas y enseñarlas porque no conocen el trabajo». La abuela, dirigiéndose a Sebastiana, saludó. «Buenas tardes, señoray. Con gusto les he de enseñar. Es fácil payar, solo que cansa un poco al principio». «Gracias, señoray. Dios te lo ha de pagar». «Hasta otro rato», se despidió la abuela. «Tengo que ir a aviarme para cocinar mi comidita». «Hasta otro rato», contestaron las del grupo mientras la abuela se alejaba con paso cansado. Juan Calle hizo que las Ari trabaran conocimiento, también con Justina Mamani y Sebastiana Pozo, payiris, a quienes pidió asimismo que ayudaran a las recién llegadas en sus primeros días de trabajo. Las mujeres aceptaron de buena voluntad y se fueron a cocinar su comidita. «Buenas tardes, Juancho», saludó con voz cansada un indio que se detuvo delante del grupo, hombre corpulento y negro de cara simiesca. «Buenas tardes, Tiburcio», contestó Calle en aymara. «¿Cómo anda el trabajo?» «Así nomás», con tono de fastidio y en el mismo idioma, repuso Quispe. «Ese gringo, nomás, es un idiota que quiere meterse en todo. Esta tarde vino a mi paraje y enseguida empezó a protestar. Tú trabajas muy despacio, tú no acomodas bien los tiros.
Tú haces barrenos muy cortos. Tanto me fastidió que le contesté, también furioso: Señor, ¿tú eres ingeniero o eres capataz? El otro ingeniero, Gutiérrez, nunca fastidiaba a los obreros. El gringo se enojó mucho y empezó a hablar como un loco no sé qué cosas, y por último me pegó 2 lapos en la cara. Chancho. Yo le he aguantado para que no me boten de la mina, pero si sigue fastidiando, le voy a dar una paliza. Mejor es que tengas paciencia, déjalo hablar todo lo que quiera, y no le contestes, aconsejó Calle. Es que mucho fastidia. Mañana cuando subas a la mina, vas a ver. Tú agarras mal el martillo, tú trabajas con barrenos muy largos, tú haces aguzar mucho las herramientas, en todo se mete. Y por último, no entiende de minas. La otra vez, en la galería, Estrellita se perdió la veta. El capataz Salustio pensaba que había que cortar a la izquierda. El gringo dijo que la falla se encontraría cortando 2 metros a la derecha. El Salustio aseguró varias veces que hallaría cortando 1 metro a la izquierda. El gringo se enojó con el Salustio y preguntó: ¿cuál sabe más, el capataz que es un indio burro cretino y borracho o el ingeniero que viene de la universidad? Por fin, nos hizo trabajar a la derecha. Corrimos 3 metros y chocamos con pizarra. Entonces trabajamos a la izquierda y cuando avanzamos 1 metro, apareció la veta, como dijo Salustio. Ja ja ja, rió don Juan. ¿Así que el indio cretino acertó y no así el ingeniero? Volvió a reír. Pero es preferible que no te metas a pelear con el gringo para evitarte disgustos, Tiburcio. Así será pues, si es que se puede, contestó Quispe mientras se agachaba para entrar a su casa. Poco a poco las sombras de la noche empezaron a apoderarse del lugar, a medida que la oscuridad se acentuaba. Tornábase más visibles los fuegos de las cocinas del campamento de obreros y más brillantes y claras las luces de los edificios de administración. Llegó Esteban Vallejos con su hijo Bautista, que murmuraron pocas palabras de saludo y entraron. Vivían en la parte delantera de la misma casa. El padre era un hombre fuerte y robusto, cuya vigorosa contextura física contrastaba con la esmirriada del hijo, muchacho de 15 años, flaco, amarillo y ojeroso. Los 2 barreteros que trabajaban conmigo, anunció Calle, pero el hijo está muy enfermo. Hace 6 meses era un mocetón fuerte y alegre. Ahora ya no ríe nunca. Ha enflaquecido demasiado. El padre también se está volviendo taciturno y parece sufrir y preocuparse mucho por el estado en el que se encuentra Bautista. En ese momento apareció trayendo una olla y platos una mujercita delgada y simpática. Buenas noches, saludó tímidamente. Es Josefina, mi mujer. La presentó Calle. Es inteña, Piti la Juba, pero habla quichua. Buenas noches, señora, saludaron Lazari, contemplando a la muchacha. Era casi blanca, bonita y pálida. Impresionaba su aire melancólico. Usaba polleras limpias con exagerado número de pliegues, los cabellos lacios recogidos en la nuca. Todo su aspecto daba sensación de una absoluta fragilidad. Les estaba trayendo un poco de comida. Balbuceó la muchacha, inclinándose hasta el suelo y sirviéndole al agua. Dios te lo pague, niñitay. ¿Para qué te has molestado? No es molestia ninguna. Ustedes con el viaje seguramente tienen un poco de hambre. Silenciosamente comieron los 4. Después de concluido el potaje, Sebastiana sacó mote, tostado y queso, de los que convidó a sus visitas, no sin antes haber repartido también estas provisiones a los Quispe y sus hijos, y a los 2 Vallejos, que agradecieron monosilábicamente. «Mira las guaguitas», invitó Calle a su mujer, mientras comían los carrillos rellenos de mote con queso. «Se llaman Pedro y Pablo». «Mira, qué alajitas, los 2 tienen cerca de 1 año». Mientras hablaba, cogió a uno de los niños y lo entregó a su mujer. Josefa, al principio tímidamente y después con más aplomo, empezó a mover al niño y a hablar cariñosamente con él. El chico sonrió satisfecho y balbuceó ininteligibles medias palabras. La muchacha se alegró con la alegría del niño. Fue alentando confianza y lo llenó de mimos. ¿Ves cómo me quiere?, hizo notar a su marido con orgullo infantil, sin dejar de jugar emplesada con Pablito.
¿Cómo lo querría si fuera mi hijo? Cuando devolvió el pequeño, Sebastián notó que la muchacha tenía los ojos húmedos de lágrimas, y comprendiendo la pequeña tragedia de la moza, trató de consolarla. No te aflijas, niñita, ya Dios te mandará un hijito, y entre tanto, estos dos pueden ser como tuyos. No te aflijas, Josefita, terció Calle. Nuestro hijo llegará algún día, y si no llega, no importa. Pero tú eres el que más quiere un hijo, repuso la muchacha. Sí, lo quería, pero quizás sea mejor estar solos. Se había quebrado la tranquilidad en el grupo. Se notaba que la joven hacía esfuerzos para contener el llanto. Calle se inquietaba visiblemente, mientras Sebastián y Donata no sabían de qué hablar. Sin embargo, los visitantes quedaron algún tiempo más. Por fin, Sebastián logró encontrar un tema intrascendente de conversación para olvidar la charla anterior. Cuando ya era plena noche, los Calle se fueron, reiterando sus promesas de amistad. «Qué simpático ese Juancho, mamay», comentó espontáneamente Donata cuando se alejaba la pareja. «Qué buenos son los dos, hija», aclaró la madre. Sebastián y Donata, llevando a sus hijos, entraron en la casucha, observando los dos vallejos que yacían dormidos. El padre roncaba acompasadamente y el hijo parecía fatigado, respirando con dificultad y moviéndose en la cama. En el otro cuarto, a la mortecina luz de la lámpara de carburo colgada del techo, vieron a los esposos Quispe que se preparaban para acostarse. El niño pequeño ya dormía, mientras la mayor, abrigada con una manta, estaba sentada en un rincón, contemplando con ojos absortos a las recién llegadas. «Duérmete, Rosita», ordenó el padre. La aludida no contestó y cerrando los ojos se quedó totalmente quieta, simulando estar dormida. Las Ari, en otro lado de la habitación, tendiendo los cueros, afloraron las ropas y después de acomodar a los niños se acostaron junto a ellos, cubriéndose con todas sus frazadas. Al poco rato, Quispe apagó la luz. «Hasta mañana, señoras», se despidió echándose al lado de su mujer. «Hasta mañana», contestó Sebastiana. Muy pronto, Donata concilió el sueño. En cambio, la madre permaneció en vigilia. El frío aumentaba por momentos. El aire helado de la noche entraba en la choza por las junturas de las calaminas y por los agujeros de los clavos. En el otro cuartucho tosía sin interrupción Bautista Vallejos con tos seca, mientras afuera el viento ululaba lúgubremente. Sebastiana, preocupada por la tos del muchacho, se incorporó un poco. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y pudo ver a Rosita, la hija mayor de los Quispe, que despierta, seguía sentada en el mismo lugar. El ruido del viento aumentaba y a ratos parecía el aullido frenético de miles de perros lunáticos. Crepitaban las casas de calamina y la tos de Bautista Vallejos continuaba golpeando con monotonía martirizante. Al otro lado de la alcoba, en la cama de los Quispe, había movimiento de frazadas, murmullo de voces ahogadas y débil ruido producido por el roce de los cuerpos. Rosita Quispe, con los ojos muy abiertos, curiosa y absorta, espiaba el lecho de sus padres.